damas y caballeros, hoy en Sombras de la Literatura les voy a hablar de un personaje bastante controversial y es Carlos Castaneda, precisamente. Resulta que no puedo darles una biografía o bueno, hablarles de su vida porque pues es toda una contradicción. Lo que sí me parece pro, o sea, son los libros, ¿no es cierto? Resulta que mi historia con Carlos Castaneda, con el queridísimo antropólogo Castaneda o periodista Castaneda, más que todo, él es un aprendiz, ¿no es cierto? Él se denomina a sí mismo un aprendiz de brujo. Entonces, ¿de quién aprende? Yo diría que es la pregunta clave. Entonces sería don Juan Matus y don Genaro, como los nombra en sus libros. Entonces, digamos que, aunque no puedo hablarles de Carlos Castaneda como tal, sí puedo hablarles de mi experiencia al leer los diálogos de ellos. Sí, entonces verán, ¿no? Fue bien loco, la verdad, porque Carlos Castaneda fue el primero que leí cuando yo tenía 14 años. No, 13 años. Fue el primer escritor, no, fue el segundo o tercer escritor que leí. Y fue increíble, ¿no? O sea, en estas cosas de las plantas, en estos caminos que son tan complejos, de las plantas, de los caminos naturales, se podría decir que son, como dice don Juan, son caminos donde no retornas completamente, sino que quieres seguir siendo un guerrero, ¿no es cierto? O sea, demostrando esas formas de poder que te atribuyen las plantas que siempre han estado ahí como maestras. Entonces, es complejo, o sea, ahora que lo pienso bien, o sea, es complejo. No había querido precisamente hacer un video de Carlos Castaneda porque, o sea, es complejo, como les digo. Entonces les voy a contar. Resulta que Carlos Castaneda tiene, si no me equivoco, son 12 libros en total, ¿no es cierto? El primero que viene desde las enseñanzas de don Juan hasta el último, que no sé cómo se llama. Pero resulta que un día llega y mi primer maestro, por así decirlo, en el campo de la literatura, llega y me dice, oye Amy, me dice, te voy a prestar un libro. Cuando yo, pues todavía pues muy pequeña, ¿no? Acuérdense, 13 añitos, llega y me dice, tené este libro, se llama Relatos de Poder y es de Carlos Castaneda. Pero yo pues, por ese entonces yo qué, yo como tarea, ¿no es cierto? Leerlo. Pero fue increíble porque me encantó. Y resulta que en todas las ediciones hay una frase con la que comienza, que es esta. No hay ni una introducción, ni un prólogo, ni una biografía, nada. Hay esta frase. Entonces les voy a leer esta frase que dice, las condiciones del pájaro solitario son 5. La primera, que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. La quinta, que canta suavemente. Entonces, resulta que llega, y yo no sabía que este era el cuarto libro de los 12, ¿no? Porque este pues me lo había prestado en ese entonces mi profe. Y resulta que sí, es el cuarto libro. Yo en lugar de comenzar por el primero, segundo, tercero, comencé por el cuarto. Entonces, y después ya no leí el quinto. Yo un día ya le pregunté a mi profe, le dije, profe, ya me leí, pues ya me había acabado de leer ese, ¿no? Relatos de Poder. Le dije, también ya me leí el primero, Las enseñanzas de don Juan, el segundo, Una realidad aparte, el tercero, Viaje a Iztlán. O sea, yo quedé encantada, ¿no? Me dio como una manía Carlos Castaneda, de leerlo a Carlos Castaneda. Y después le dije el quinto, creo que el quinto se llama Los anillos de poder, o bueno, no me acuerdo. Y me dijo, ya esos pues ya no te han de gustar, me dijo mi profe. Yo le dije, ¿por qué? Entonces dijo, porque ya, yo le dije, se tiraron al abismo. Es que resulta que en este libro, en el final, se tiran al abismo dos personajes importantísimos. Entonces, y desaparecen para el quinto otros dos importantísimos. Entonces ya no quise leer el quinto. Entonces les voy a hablar del cuarto al primero, ¿ok? Como yo los leí. Entonces, este es el cuarto libro de 12, ¿ok? Relatos de Poder. Dice así. Entonces resulta que en este cuarto libro
Allí, como les decía, hay un maestro y hay un alumno. El maestro es don Juan Matus y el alumno es Carlos Castaneda, precisamente el escritor. Se supone que él va. Es que esa es la historia que yo, como yo la conozco, es que resulta que un día están en un tren, ¿no? Están en un tren y va Carlos Castaneda, que estudiaba antropología en Estados Unidos, se va para el desierto de Sonora, México. Y resulta que en México él se encuentra pues va en el tren y dice que se encuentra con un anciano muy misterioso que se le acerca, ¿no? Que pues en este caso es don Juan Matus. Después lo vuelve a ver, como tipo de apariciones, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos al misticismo, pero son algo así como tipo apariciones. Entonces, quiere hacer un trabajo de antropología. Carlos Castaneda, como escritor, quiere hacer un trabajo de antropología. Entonces andaba buscando a sabios de la región de Sonora, México, para desarrollar su trabajo en plantas medicinales, o bueno, en plantas psicodélicas, tipo peyote, tipo el mezcalito. Bueno, es genial la verdad leer la Castaneda, pero entonces empieza a buscar y de repente tras se encuentra con don Juan Matus, que yo digo, no pudo haberse encontrado con otro brujo mejor. Entonces, bueno, en la primera parte de este libro se llama Un testigo de actos de poder. Resulta que aquí dice que que don Juan Matus, dice Carlos Castaneda, tenía una sonrisa cautivante y una calidez contagiosa. Dice que cuando sonreía desbordaba ligereza y encanto, e inmediatamente lo envolvía en una larga conversación acerca de personas y sucesos. Un día llega y le pregunta, bien pro, ¿no? Llega y le pregunta a Carlos Castaneda, le dice, ¿por qué me hizo usted tomar tantas veces esas plantas de poder? Y llega y don Juan le responde, dice, ¿no? Rió y musitó en voz muy suave, porque eres un idiota. Pero bueno, y sigue, ¿no? Ese es el comienzo del libro. Dice que los movimientos, o sea, como les hablo, estos son libros que hablan acerca de sucesos místicos. Obviamente, pues para mí todo existe, obviamente. Yo leo hasta las mil y una noches y yo sé que Cherezada y el rey tuvo que haber existido y junto con la hermana y todos, ¿no? Pero digamos que hay gente que es, como se dice esto, es más seria, sí, es más seria. Entonces les leeré frases de este primer libro, ¿ok? Dice, la confianza de un guerrero no es la confianza de un hombre común. El hombre común busca la certeza en los ojos del espectador y llama eso confianza en sí mismo. El guerrero busca la impecabilidad en sus propios ojos y llama eso humildad. El hombre común está enganchado a sus prójimos, mientras que el guerrero solo depende de sí mismo. Al final de cuentas nos podemos dar cuenta, sí, nos podemos dar cuenta aquí que todos somos guerreros, o sea, todos al fin y al cabo nos damos cuenta que dependemos de nosotros mismos, como decían los griegos en su inscripción, la primera, que se dice que es el primer gran conocimiento que estaba en el templo de Delfos el templo de Apolo en Delfos en Grecia, dice la primera inscripción, conócete a ti mismo, o sea, esa es una de las máximas. Alguien lo ha podido lograr, si es que no lo ha alcanzado la muerte, ¿no? Entonces, bueno, resulta que también habla del soñador y el soñado. La verdad hablan de cosas bastante complejas e interesantes, solo que de una forma poética, ¿no? Pero al final todo es profundo, o sea, la poesía, la poesía es hermosa, pero digamos que ellos lo quieren demostrar a través de las plantas. Entonces, por ejemplo, el soñador y el soñado se llama uno de los capítulos. Si nos vamos un poquito a Sócrates, decía que durante el sueño es cuando el alma es libre, ¿sí? Es totalmente libre. Entonces, vamos a leer qué nos dice don Juan Matus del soñador y el soñado. Dice, los guerreros no ganan victorias golpeándose la cabeza con los muros. Los guerreros saltan los muros, ni siquiera necesitan derribarlos. Hay 3 clases de malos hábitos que usamos una y otra vez al enfrentarnos con situaciones fuera de lo común en esta vida. Primero, podemos no hacer caso de lo que está ocurriendo o ha ocurrido y sentir como si nunca hubiese pasado. Ese es el camino del santurrón. Segundo, podemos aceptar todo tal como se presenta y sentir como si supiéramos qué es lo que está pasando. Ese es el camino de los devotos. Tercero,
podemos obsesionarnos con un suceso porque no podemos descartarlo o porque no podemos aceptarlo de todo corazón. Ese es el camino del tonto. Tu camino, hay un cuarto camino, el correcto, el camino del guerrero. Un guerrero actúa como si nunca hubiera pasado nada, porque no cree en nada, pero acepta todo tal como se presenta. Acepta sin aceptar y descarta sin descartar. Nunca siente como si supiera, ni tampoco siente como si nunca hubiera pasado. Actúa como si tuviera el control, aunque esté temblando de miedo. Actuar en esa forma disipa la obsesión. Debes cultivar el pensamiento de que un guerrero no necesita nada. ¿Dices que necesitas ayuda? Le dice un día, ¿no? Esta parte es bien pro, ¿no? ¿Dices que necesitas ayuda? Le dice un día don Juana a Carlitos, que estaba sufriendo con una planta. ¿Dices que necesitas ayuda? ¿Ayuda para qué? Tienes todo lo necesario para el viaje extravagante que es esta vida. He tratado de enseñarte que la verdadera experiencia es ser hombre y que lo que cuenta es estar vivo. La vida es la vueltita que ahora estamos tomando. La vida en sí misma es suficiente y se explica sola y es completa. Un guerrero entiende eso y vive de acuerdo a eso. Por lo tanto, uno puede decir, sin ser presumido, que la experiencia de experiencias es el ser un guerrero. Bueno, él también hablaba de algo muy pro, ahora pues se le llama viajes astrales, ¿no? El desdoblamiento, que se supone que pues aquí está mi cuerpo, ¿no? Y se va atrás y viaja. Pero entonces acá él le llamaba el doble, le llaman el doble, como si tuvieran otro igual a ellos. O sea, hay que, literal, o sea, más que recomendado, eso sí, por supuesto, Carlos Castaneda, esta es como mi interpretación, ¿no? Dice el doble, les voy a hablar del doble. El doble es uno de esos cuentos, lo sabes, y por eso cautiva tanto tu razón. Te estás golpeando la cabeza contra un muro si pretendes entender. Todo lo que puedo decirte a manera de explicación es que el doble, aunque se llega a él soñando, es de lo más real que hay. Un hombre de conocimiento tiene el control sin controlar nada. El doble le dice un día, ¿no? Le sigue preguntando, ¿no? Carlos Castaneda, súper terco, llega y le sigue diciendo a don Juan, le dice, pero dígame, explíqueme bien, ¿qué es el doble? ¿Qué es el doble? ¿Qué es el doble? Entonces un día llega y se cansa don Juan y le dice, el doble es un sueño. Cuando llega y Carlos Castaneda llega y le dice, ¿quiere usted decir que no es real? Entonces llega y don Juan le responde, no, quiero decir que es un sueño. Enojadirijillo estaba. Nos da miedo volvernos locos, pero la desgracia es que de a tiro ya todos nosotros lo estamos. Entonces un día resulta que pues ellos, imagínense ustedes dos como si fuera una entrevista siempre, ¿no? Entonces se la pasaba don Juan hablando con Carlos Castaneda. Entonces Carlos Castaneda se la pasaba escribiendo, Y un día llega y le dice don Juan, escribe o te mueres. Morir de contento es muerte de imbécil. Le dice, ¿no? Y llega y le pregunta a Carlitos, le dice, ¿cómo debe morir un guerrero? Y don Juan le dice, un guerrero muere a la mala. Su muerte debe luchar para llevárselo. El guerrero no se entrega ni aún a la muerte. Bueno, es increíble, la verdad. Entonces hay otra parte de este libro que se llama El secreto de los seres luminosos. La luz. Resulta que la luz yo diría que está en todas partes, hasta en lo más recóndito, donde parece que no. Entonces vamos a ver qué nos dice don Juan, ¿no es cierto? Dice, ya, bueno, aquí se pone a hablar del diagrama, del aliado, son 8 puntos en las fibras de un ser luminoso. La verdad es que habla de cosas muy pro, pero hay algo bien genial, que dice el aliado es una polilla. Entonces es que resulta que un día están ahí pues hablando, ¿no? Yo me los imagino, están ahí hablando Carlos Castaneda y don Juan Matus y es de noche. Entonces un día llega y sigue molestándole
Carlos y le sigue diciendo, Don Juan, que es un aliado, que es un aliado, que es un aliado, pero entonces llega y le dice, un aliado es una polilla, le dice, no, cuando en eso llega y pues Carlos llega y no le cree, entonces le dice, no, pero en serio, llega y le dice, te estoy hablando en serio, las polillas son los heraldos del conocimiento. Y recuerda que estamos rodeados de eternidad, le dice. Y lo calla, o sea, sabía cómo callarlo, ¿no? Se ponía bravo, literal, con tantas preguntas de Carlos Castaneda. También habla del tonal y el nahual, de tener que creer. No es lo mismo creer a tener que creer, ¿no? Entonces dice, solo como guerrero uno puede soportar el camino del conocimiento. Dijo don Juan, un guerrero no puede quejarse ni lamentarse nada. Su vida es un desafío interminable y no hay modo de que los desafíos sean buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos. La diferencia básica entre un hombre común y un guerrero es que un guerrero toma todo como un desafío, mientras que un hombre común ordinario toma todo como una bendición o como una maldición. Y sonrió cálidamente. Un guerrero debe ser fluido y debe variar en armonía con el mundo que lo rodea, ya sea el mundo de la razón o el mundo de la voluntad. El aspecto más peligroso de esa variación surge cada vez que el guerrero descubre que el mundo no es ni lo uno ni lo otro. El único modo de salir a flote en medio de esas variaciones es proseguir con nuestras acciones como si creyéramos. En otras palabras, el secreto de un guerrero es que él cree sin creer, pero por lo visto un guerrero no puede nada más decir que cree y dejar allí las cosas. Un guerrero no cree, un guerrero tiene que creer. Luego habla de la isla del tonal, el día del tonal, reducir el tonal, la hora del nahual, el susurro del nahual, las alas de la percepción, la explicación de los brujos. 3 testigos del nahual, la estrategia de un brujo, la burbuja de la percepción. Y bueno, al finalizar de este librerijillo, dice algo muy hermoso. Llega y le pregunta un día, le pregunta a Carlos a don Juan y le dice, resulta que un tiempo, ¿no? En este libro él se va. En el 4.º libro él se va, lo deja a don Juan y le dice, yo ya no quiero seguir el camino del guerrero, me regreso a Estados Unidos, le dice, ¿no? Porque recordemos que estaban en el desierto de Sonora, México. Entonces llega y le dice don Juan, le dice, vete, pero volverás. Entonces un día pasan, si no estoy mal, pasa mucho tiempo, pues al menos así lo dice aquí, si no recuerdo son años los que pasan. Cuando dice que un día Carlitos decide regresar en su carrito y llevar una gran, ¿cómo se dice esto? Una gran remesa, decide regresar. Cuando regresa lo encuentra en la puerta. Lo encuentra en la puerta a don Juan como si lo hubiera estado esperando, como si nunca se hubiera ido o como si él siempre hubiera estado ahí. Pero bueno, entonces dice que don Juan... dice que un día están afuera, salen al jardín, al desierto, no sé. Entonces dice que don Juan llega y acaricia el suelo, o sea, acaricia el piso, la tierra. Cuando llega y dice esto muy lindo, dice el libro, dice, don Juan volvió a acariciar el suelo con ternura y dijo, este ser hermoso, que está vivo hasta sus últimos resquicios y comprende cada sentimiento, me dio cariño y me curó de mis dolores y finalmente cuando entendí todo mi cariño por este suelo me enseñó lo que es la libertad. Y un día llega y le pregunta, llega y le dice Carlitos, le dice, ¿qué es el tiempo o a dónde se va? Y llega y le dice don Juan, le dice, ¿que a dónde se fue el tiempo? Le dice, ¿no? El contraveneno de eso está aquí, dijo don Juan volviendo a acariciar la tierra. Entonces llegó y le dice esto, ¿no? Le dice, los seres humanos están más solos que nunca, porque sin un cariño constante por el ser que les ha dado asilo, la soledad es desolación. Solamente amando a este ser espléndido se puede dar libertad al espíritu del guerrero, y la libertad es alegría, eficiencia y abandono frente a cualquier embate del destino. Esa es la última lección. Siempre se deja para el último momento, para el momento de desolación suprema, en el que un hombre enfrenta a su muerte y a su soledad.
Solo entonces tiene sentido. El crepúsculo es la raja entre los mundos, dijo don Juan. Esa es la puerta a lo desconocido. Fin. Y ahí termina el libro. Bueno, ese fue el primer libro, como les digo, el primer libro de Juan Matus, el cuarto que me leí. Después paso a leerme Las enseñanzas de don Juan, o sea, haciéndolo todo al revés siempre, Dios mío. Pero bueno, Las enseñanzas de don Juan. Ahora sí vamos con el primer libro, ¿ok? El primer libro es Las enseñanzas de don Juan, precisamente. Y desde antes de su contacto con europeos, los indios americanos ya conocían las propiedades de las plantas, obvio. La importancia de las plantas consistía para don Juan en su capacidad de producir etapas con el propósito de exponer y validar su conocimiento. Las he llamado estados de realidad no ordinaria. ¿Eso qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, acá decimos, no, esa persona está drogada o no, esa persona no está en sus 5 sentidos, pero aquí en los libros les llamamos estados no ordinarios, ¿ok? Los objetos de poder, mucha gente, muchos brujos, ¿no? Porque hay que entender que, bueno, hay que entender muchas cosas, la verdad, pero bueno, o sea, mucha gente dice, yo tengo objetos de poder, ¿no es cierto? Un talismán, no sé, ¿no? Un tatuaje, objetos de poder, ¿no? O yo tengo un libro, no sé, que data de la primera edición del año 500, no sé, muchas cosas. Son objetos de poder, la verdad, solo que cada quien elige sus objetos, ¿no? Pero bueno, los objetos de poder no son herramientas comunes, sino herramientas de muerte. Pero no son más que objetos. Están en el terreno de los objetos de guerra. Están hechos para la lucha. Están hechos para matar cuando se los arroja. Hay que tener cuidado con qué objetos de poder poseemos. Bueno, el poder de un objeto depende de su dueño, de la clase de persona, de hombre que sea. Un objeto de poder cultivado por uno de esos brujos de poder, por uno de esos brujos de mala muerte, es una idiotez. En cambio, un brujo fuerte y poderoso da fuerza a sus herramientas. Continuemos. Las enseñanzas. La norma general es sentir todos los sitios posibles a su alcance. Estas son tareas que le empieza a dar don Juan a Carlos para empezarle a mostrar que haya muchas cosas más allá de los Bueno, capítulo 2. La verdad, las enseñanzas de don Juan, o sea, el primer libro, es el primer libro, por lo tanto, también Carlos Castaneda es mucho más serio, mucho más antropológico, empieza a mostrar las plantas como simples plantas, empieza a mostrar los conocimientos como simples conocimientos y muchas cosas. Es pequeño el libro, creo que sí, es más corto que los otros, entonces la verdad es impactante leerlo, la verdad sí es impactante, pero más que un primer libro es como una introducción para lo que luego va a desarrollar en todos los libros. Eso es importante también, supongo, pues, ¿no? Bueno, esto, sí. Uno aprende así, poquito a poquito, al comienzo, luego más y más. Y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía, y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero. Eso le dice don Juan. Cada paso del aprendizaje es un atolladero. Y el miedo que un hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Y así ha tropezado en el primero de sus enemigos naturales. Esto es muy hermoso porque don Juan le dice a Carlos Castaneda que tenemos 4 enemigos naturales. El primero es el miedo. Entonces dice que después del conocimiento aparece el miedo. Dice, así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo, un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo?, le pregunta Carlos. Y don Juan le responde, nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser un hombre de conocimiento, llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo, asustado. De cualquier modo será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias.
Entonces le preguntan, ¿no? Ay, ay, yo con pijama. Y entonces, no, bueno, ajá. ¿Y qué puede hacer? Y le pregunta a Carlos, le pregunta, ¿y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla, no debe correr, debe desafiar a su miedo, debe estar lleno de miedo, pero no detenerse. Esa es la regla. Ay. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí mismo. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. El hombre a cambio del miedo ha adquirido la claridad. El primer enemigo es el miedo. Si vences el miedo, llegas a otro enemigo, que es la claridad. Una claridad de mente borra el miedo y el hombre siente que ya nada está oculto. Y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad. Esa claridad de mente, tan difícil de obtener, dispersa del miedo, pero también ciega. Es como si viera algo claro, pero incompleto. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. Se apurará cuando debería ser paciente o será paciente cuando debería apurarse y tonteará con el aprendizaje hasta que termine incapaz de aprender nada más. Bueno, ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota? Le pregunta Carlitos. Y don Juan le responde, debe hacer lo que hizo con el miedo, debe desafiar su claridad y usarla solo para ver. Y esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos. Debe pensar sobre todo que su claridad es casi un error. Y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos, y así habrá vencido a su segundo enemigo. Esto quiere decir que el primer enemigo es el miedo, ¿no es cierto? No sé, a muchos yo creo que les ha pasado, tienen conocimiento sobre muchas cosas, o sobre una cosa en concreto, que también es un conocimiento importante. Todo es un conocimiento profundo, importante e infinito también. Por eso, pero muchas personas ya le han perdido el miedo, ¿no? Porque creen que ya lo saben todo. Cayeron en la gran paratoja. Sí, el miedo. Entonces, ya no le tienen miedo a nada. Dicen, no, a mí ya, por ejemplo, soy el mejor boxeador, ya, a mí nadie me hace daño. Sin saber que hay pistolas. O por ejemplo dicen, no, yo soy el mejor poeta, entonces yo ya no leo poesía de nadie, sin saber, como dijo Hattin, que si te gusta la poesía, acostúmbrate a sus cuchillos. O mucha gente que dice, no, en este siglo yo soy el mejor narrador, sin saber quién ha habido antes. Por ejemplo, podrá ser leído por todos actualmente, pero si antes habían mejores, ¿de qué sirve la gloria del presente? Si no puede compararse a la de un pasado. Bueno, y así. Entonces, después de este miedo, cuando la gente ya cree que lo sabe todo, lo puede todo, aparece la claridad. Entonces ya la gente dice, por ejemplo, un boxeador va por la calle, entonces resulta que se le aparecen tres muchachos enfrente, ¿no? Pero todos son, no sé, delgaditos, entonces dice, no, así me vayan a robar, yo los venzo, ¿no es cierto? Pero pues, ¿qué tal uno, como yo les decía antes, saca una pistola? Entonces la claridad es un enemigo también, así que hay que tener cuidado. Sí. Dice que en este punto, si ya vencemos también la claridad o sabemos cómo usarla, porque esa es otra locura, llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no será un error, ni tampoco una ilusión. No será solamente un punto delante de sus ojos. Ese será el verdadero poder. Ve claro y parejo todo cuanto hay alrededor. Pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. Mucha gente llega y dice, yo soy muy inteligente, pero soy pobre. Ese es muy rico, pero es tonto. La verdad, eso no importa. Cada quien ¿cómo se dice esto? Cada quien con sus definiciones, ¿no? Los conceptos, cuando tienen prejuicios de por medio, también son una definición individual, diría yo. Bueno, pero entonces, mucha gente dice, ese es tonto, pero tiene poder, porque tiene plata, ¿no es cierto? Entonces, el poder es un enemigo. Y el poder no solamente es un enemigo de los que tienen plata, el poder es un enemigo de todos los que creen con orgullo y ego que saben algo, que poseen algo o que algo les pertenece. El poder.
Un hombre está en esta etapa, apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él, y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel y caprichoso. Entonces llega y le pregunta, Carlitos, le dice, ¿qué lo distinguirá de un hombre de conocimiento? Y llega y le responde don Juan, le dice, un hombre vencido por el poder sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo un cargo, una carga. El poder es solo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo, ni puede decir cómo o cuándo usar su poder. Dominio de sí mismo, volvemos otra vez. Una vez que un hombre se rinde, está acabado. Un hombre está vencido solo cuando ya no hace la lucha y abandona. Entonces llega y le dice aquí una pregunta muy pro, le dice Carlos, dice, ¿cómo se puede vencer a este tercer enemigo? Y llega y don Juan le dice, tiene que desafiarlo con toda intención y luego sabrá cómo y cuándo usar su poder. O sea, tiene que estrellarse para saber cuándo es que tiene poder y cuándo no. En otras palabras. El hombre estará para entonces al fin de su travesía por el camino del conocimiento y casi sin advertencia tropezará con su último enemigo. Ustedes me dirán, ¿no? Tengo 20 enemigos, tengo 10 enemigos. Bueno, o sea, la verdad, yo, por ejemplo, yo no soy tan, como dijo Edmundo Dantes en El Conde de Montecristo, cuando le dicen, ¿tú tienes enemigos? Y él llega y dice, yo no soy tan importante como para tener enemigos, lo mismo digo yo, ¿no? Pero aquí habla de 4 enemigos realmente increíbles, el miedo, la claridad, el poder, y ahorita habla de un cuarto enemigo. Ustedes me dirán, ¿cuál será? ¿No es cierto? Y aquí va la sorpresita, ¿no? Llega y dice, sin advertencia tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente se puede ahuyentar por un instante. Este es el tiempo en el que un hombre ya no tiene miedos, ya no tiene claridad impaciente, un tiempo en que todo su poder está bajo control, pero también el tiempo en el que siente un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido el último asalto, y su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momenticos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible. Esos momentos de claridad, poder y conocimiento son suficientes. Ay. Bueno, un día le pregunta, ¿qué es una vida verdadera? ¿No? Le pregunta Carlitos. Y don Juan le dice, una vida que se vive con la certeza nítida de estar viviéndola, una vida buena y fuerte. Bueno, pues sí, la verdad es muy pro. También se los recomiendo, don Juan, las enseñanzas de don Juan, el primero. Y ahora el segundo es una realidad aparte. Entonces, en este libro, como podemos ver en el primer libro, vemos a un antropólogo hablando con un brujo, con un chamán, ¿no? Ya para este segundo libro ya vemos a un brujo hablando con un amigo. Para convertirse en un hombre de conocimiento hay que encontrarse... Ah, no tengo estos libros, ¿cierto? Esos los pedí prestados, los devolví. O sea, mi profe me los prestó, ¿no? Me los prestó todos, pero ya lo compré después, con el que me quedó de recuerdo. Me quedó de recuerdo por ser el primero en haber sido leído cuando debió haber sido el cuarto. Todo es una paradoja. Para convertirse en un hombre de conocimiento hay que encontrarse con el aliado tantas veces como sea posible. Hay que familiarizarse con él. O sea, leer los libros es otro cuento, ¿no? Porque ya uno después interpreta. Pero no, la verdad sí. Una realidad aparte es el segundo libro. La verdad a mí me pareció fascinante. Y miren de feo que escribía. Horrible, ¿no? Pero bueno, me entiendo todavía. Entonces, bueno, una realidad aparte, los preliminares de ver, que ver es otra habilidad que... La brujería no se usa solo para dar valor, el valor es algo personal.
Ciertas cosas de tu vida te importan porque son importantes. Tus acciones son ciertamente importantes para ti, pero para mí ni una sola cosa es importante ya, ni mis acciones ni las acciones de mis semejantes. Pero sigo viviendo porque tengo mi voluntad, porque he templado mi voluntad a lo largo de toda mi vida hasta hacerla impecable y completa. Y ahora no me importa que nada importe, mi voluntad controla el destino de mi vida. Bueno, con eso les voy porque pues no, así no. Al final de este libro pasa algo muy pro, así no, y es que llega y lo describe Carlos Castañeda Don Juan y dice que los ojos de Don Juan dice sus ojos eran bondadosos y confortables. Dijo que ya no iba a explicarme nada. Dijo que ya no iba a explicarme nada porque las explicaciones solo me forzaban a ser indulgente. Durante ese tiempo el mundo pareció hallarse en un extraño equilibrio. No había nada que yo pudiera añadirle y nada que yo pudiera quitarle. Sin embargo, el truco no está en comprender. Movió su vara entre los dos puntos trazados. Bueno, ahí tiene yo también tengo una vara, por ejemplo. Tengo... Literal, verán, espérenme. Por ejemplo, pues a mí también me gusta la literatura hebrea, ¿no? Entonces también tengo la vara de Moshe. En una expedición, si hubieran visto, casi me muero. Y esta me rescató. Si yo les contara, ese es otra de mis locuririjillas. También tengo la corona de espinas. Porque uno nunca sabe. Pues, ¿no? O sea, no, yo respeto mucho. No, yo amo a Jesús, pero bueno. Volvamos acá. Movió su vara entre los dos puntos trazados y dijo que ese era el entendimiento. En eso has andado toda tu vida. Si dicieses que entendieses mi conocimiento, no has hecho nada nuevo, le dijo Don Juan. Tu problema, le dicen bien, pero no. Tu problema es que quieres entenderlo todo, y eso no es posible. Si insistes en entender, no estás tomando en cuenta todo lo que te corresponde como ser humano. La piedra en la que tropiezas sigue intacta. Y estás encadenado, exclamó Don Juan, estás encadenado a tu razón. Mi mente había entrado en un callejón sin salida, dice Carlos Castañeda. Y entonces llega y ahí es que se va. Ahí es que se va, aquí es que se va. Entonces después ya vuelve para Viaje a Ixtlán, para el tercer libro. O sea que después, digamos que se iba para Estados Unidos y volvía, ¿ok? Eso es entonces llega y le dice, ¿no? Le dice, ya no puedes aprender nada, le dicen a Don Juan, ¿no? Y él llega y le dice, bueno, me voy. Entonces llega y Don Juan le dice, el que regreses o no, carece por entero de importancia. De todos modos, ya tienes la necesidad de vivir como guerrero. Tuviste que luchar por este conocimiento, no te lo dieron así nomás. Como diciéndole, yo te enseñé. No te lo pasaron así nomás, tuviste que sacártelo a golpes. Sin embargo, eres todavía un ser luminoso. O eres todavía un idiota, pudo haberle dicho. Ajá. 2 puntos, dijeron. Y bueno, ese es el fin. Entonces, pero es muy pro, o sea, una realidad aparte que le sigue a las enseñanzas de Don Juan, el segundo libro, la verdad es muy lindo, o sea, es como les digo, ya no es un antropólogo periodista hablando con un chamán de Sonora, México, sino que ya es un muchacho hablando con un chamán. Ya es más pro. Bueno, después sigue el tercer libro, que es Viaje a Ixtlán. Lloré con este libro, ay, si yo les contara. Bueno, una vida de nobleza áspera, su argumento era que me estaba enseñando a ver, cosa distinta de solamente mirar, y que parar el mundo es el primer paso para ver. Aquí, la verdad, es muchas cosas. Les voy a leer cómo se llaman los capítulos, ¿no? Parar el mundo, las reafirmaciones del mundo que nos rodea, borrar la historia personal, perder la importancia, la muerte como una consejera. Le dice un día, ¿no? Le dice, no entendía todavía lo que era ver, ¿no? Entonces llega y le dice Don Juan, ya, es muy pro cuando ya se le enojaba Don Juan. Llega y le dice, ¿tus amigos? Dijo Don Juan volviéndose hacia mí. Esos que te han conocido durante mucho tiempo, a esos tienes que dejarlos de ver. Tu muerte te dio una pequeña advertencia, siempre llega como un escalofrío. La muerte es nuestra eterna compañía, siempre está a nuestra izquierda a la distancia de un brazo.
eso se me quedó, yo con eso me traumé, ¿no? Porque pues imagínense, yo, 13 años leyendo que la muerte estaba a un brazo de distancia de mí, yo volteé a ver cuando acabo de leer eso. Pero bueno, o sea, miren esto, verán, aquí está mi brazo, entonces se supone que si la muerte está a un brazo de distancia, si yo me muevo hacia acá, ella se acerca, pero sigue estando a un brazo de distancia. Si yo me muevo hacia allá para tocarla, ella se aleja, porque sigue estando a un brazo de distancia, ¿no? Y bueno, así. Em, bueno, hacerse responsable se llama el quinto capítulo y comienza y dice, aquí he sacado una frase que dice, bueno, digamos que conozco toda clase de cosas porque no tengo historia personal y porque no me siento más importante que ninguna otra cosa y porque mi muerte está sentada aquí conmigo. Volverse cazador, ser inaccesible, romper las rutinas de la vida, la última batalla sobre la tierra, hacerse accesible al poder, el soñar. El soñar es real cuando uno ha logrado poner todo en foco. Entonces no hay diferencia entre lo que haces cuando duermes y lo que haces cuando no estás dormido. ¿Ves a qué me refiero? El ánimo de un guerrero. Un día le pregunta, ¿no? Le pregunta a Carlitos, le dice, ¿qué quiere usted decir con parar el mundo? ¿No? Dice, ¿qué quiere decir usted con parar el mundo? Le susurra al oído y don Juan le dice, me lanzó una mirada feroz antes de responder que era una técnica practicada por quienes cazaban poder, una técnica por virtud de la cual el mundo tal como lo conocemos se derrumbaba. Ajá. Técnicas. Aquí les traigo técnicas también, porque esto, yo, ay, no, Dios mío. Técnicas. Primero, según yo estaba aprendiendo también, ¿no? Bueno, técnicas. Primero enfocas la mirada en tus manos. O sea, o sea, a ver, yo me acuerdo, ¿no? Que estaba diciéndole cómo soñar, o sea, cómo aprender a controlar los sueños cuando ya estás dormido. O sea, no, pues mucha gente ahora ya puede hacer viajes astrales porque también están los sonidos, los sonidos poderosos, o sea, porque la fonética, el logo, ¿no? El conocimiento de los sonidos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama, bueno, la fonética, digamos. Esa es la fonética de las palabras, pero bueno, o sea, los sonidos como tal son muy importantes, ¿no? Pero el todo es que aquí les traigo unas técnicas, ¿no? Primero, cuando ya estén despiertos dentro del sueño, primero enfoquen la mirada en sus manos. Si sus manos se derriten, pasen la mirada a través de otras cosas, pero solo échenle en un vistazo corto. Y si las cosas empiezan a derretir también porque las has visto y estás consciente de que las ves, enfoca la mirada en tantas cosas como puedas, o sea, empieza a ver todo. Decía que en un momento todo se va a empezar a derretir. Entonces luego regresa a tus manos para despertar. Bueno, la verdad hay muchas. Una batalla de poder. No hay plan cuando se trata de cazar poder. Cazar poder o cazar animales es lo mismo. Un cazador caza lo que se le presente, así que debe estar siempre preparado. La última parada de un guerrero. Si el guerrero moribundo tiene poder limitado, su danza es corta. Aquí dice, la verdad, dice que cuando, como yo les decía, el último enemigo es la vejez. A la muerte la respeto porque está aquí, al lado de mí. La respeto, entonces dice, un día llega y le pregunta a Carlos, le dice a don Juan, le dice, ¿qué pasa cuando morimos? Y él le responde de una manera hermosa. Llega y dice, por fin un día me respondió y dijo, su tiempo en la tierra, dice, un día que su tiempo un guerrero muere, un día que su tiempo en la tierra ha terminado y siente el toque de la muerte en el hombro izquierdo. Su espíritu, que siempre está listo, vuela al sitio de su predilección y allí el guerrero baila ante su muerte. O sea, dice que nosotros le damos una última danza a la muerte antes de que nos lleve. Si el guerrero moribundo tiene poder limitado, su danza es corta. Si su poder es grandioso, su danza es magnífica. Pero ya sea su poder pequeño o magnífico, la muerte debe pararse a presenciar su última parada sobre la tierra. La muerte no puede llevarse al guerrero que cuenta por última vez la labor de su vida hasta que haya acabado su danza. Eso es hermoso. Un guerrero no es más que un hombre humilde.
No puede cambiar los designios de su muerte, pero su espíritu impecable, que ha juntado poder tras penalidades enormes, puede ciertamente detener a su muerte un momento lo bastante largo para permitirle regocijarse por su última vez en el recuerdo de su poder. Podemos decir que ese es un gesto que la muerte tiene con quienes poseen un espíritu impecable. Y en tu última danza dirás de tu última lucha, de las batallas que has ganado y de las que has perdido. Dirás que tus alegrías y tus desconciertos al encontrarte con el poder personal. Hablarás de tus alegrías y tus desconciertos al encontrarte con el poder personal. Tu danza hablará de los secretos y las maravillas que has atesorado, y tu muerte se sentará a observarte. Bueno, después hay un capítulo que se llama La Marcha de Poder, el no hacer, que no es lo mismo que... el Anillo del Poder, un adversario que vale la pena. La segunda parte, El Anillo del Poder del Brujo. Don Juan dijo cosas absurdas como... es que a veces le hacía preguntas y Don Juan, digamos que... Don Juan dijo cosas absurdas como: cuando el mundo está al revés, nosotros estamos al derecho, pero cuando el mundo está al derecho, nosotros estamos al revés. Bueno, pues cuando el mundo y nosotros estamos al derecho, creemos estar al revés. Bueno, luego Parar el Mundo, El Viaje a Ixtlán, Te encontrarás, Carlos Castaneda, verán, no esto. Para ser brujo hay que ser apasionado. Un hombre apasionado tiene posesiones en la tierra y cosas que le son queridas, aunque sea nada más que el camino por donde anda. Solo como un guerrero se puede sobrevivir al mundo del conocimiento, porque el arte del guerrero es equilibrar el terror de ser hombre con el prodigio de ser hombre. Y al final de ese libro dice que, o sea, hay en una parte que dice que Carlos Castaneda muere, dice, ¿no? Murió tan secretamente como había vivido. Eso quiere decir que él deja de contar su historia personal. Y por eso es que se sabe tan poco también de Carlos Castaneda, por eso es que se dice que él ya no viajó, por ejemplo, de Sonora a México otra vez a Estados Unidos, otros dicen que sí viajó a publicar otros artículos, otros dicen que ya se quedó en Sonora, México, otros dicen que pues Don Juan nunca se encontró registro de él, fue algo así como una pachita de México, pero desconocida, o sea, como si nunca hubiera querido darle el nombre real a Carlos Castaneda, o sea, la verdad podemos hacer muchas conjeturas, ¿no? Pero bueno, ese fue el tercer libro que me leí, el de Viaje a Ixtlán, y pues ya al comienzo de este video les hablé del cuarto. Y hasta ahí llegué con Carlos Castaneda. La verdad, Carlos Castaneda es genial, o sea, es genial cómo se va mirando, cómo pasa de ser un antropólogo serio y sin credibilidad, algo así como un Jacobo Grinberg, a ser un aprendiz de brujo, a ser un aprendiz de conocimiento, a ser un aprendiz de la vida, a ser un aprendiz de la muerte, a ser un aprendiz de las plantas mismas, ¿no? Porque él alrededor de todos los libros, él cuenta sus experiencias con el peyote, con el mezcalito, con un poco de plantas, la verdad, que se encuentran en Sonora, México. Entonces, bueno, eso. La verdad sí le sentía un odiecito hace poco, el comienzo del video, a Carlos Castaneda, pero digamos que no, ahorita ya estoy calmada, relajada. Entonces, es bueno recordar, recorazonar, volver a pasar por el corazón. Entonces, eso. Entonces, como conclusión, obvio, lean a Carlos Castaneda, es hermoso, y más que por el Carlos Castaneda mismo, es cómo va aprendiendo. Léanse los libros en desorden si quieren, pero pues mi recomendación, pues no es que empiecen desde el cuarto, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, la verdad, empiecen por cualquiera, yo sé que van a, después así los enreden, enrédenlos. Yo comencé el cuarto, pero luego primero, segundo y tercero, y lloré en el tercero porque sabía que había un cuarto, ¿no? Pero entonces... comiencen por donde quieran, sí. Pero los primeros 4 libros, o no sé si fue porque yo los leí, para mí son hermosos. Y de los 4, ¿cuál elegiría? Sin dudas, por algo compré Relatos de Poder. Eso pues, eso. Entonces, eso les comento. Bueno, entonces que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche y hasta una siguiente eternidad. Y recuerden que estamos rodeados de eternidad y que las polillas son los heraldos del conocimiento.